Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil Lenovo IdeaPad S145-14IIL. Vamos a tratar varios puntos de vista que los van a poder ver en la barra de progreso de este video. También los van a poder encontrar en la descripción de este video para que si gustan vayan al minuto y segundo exacto del capítulo que quieren ver. De igual manera también les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda, porque a veces me hacen preguntas que sus respuestas están en el video o en la descripción del video. Y antes de empezar con el video, pues les comento que vamos a ensayar unidades de estado sólido de 1 TB, de 512 GB si es necesario. Por acá tenemos una memoria RAM de 8 GB, otra de 16, vamos a probar la de 16 y si es necesario probamos la de 8. También tenemos unidades de estado sólido tipo SATA para ver si es compatible con este equipo y también tenemos un disco duro de 2 TB. Así es que ahora podemos continuar con el video. Entonces primero vamos con el unboxing, vamos a mirar qué hay dentro de esta caja, levantamos este seguro, bajamos aquí y retiramos esta parte aquí que vienen unos documentos, el equipo portátil. Ahora los vamos a revisar. Y por acá tenemos un compartimento pequeño y aquí es donde tenemos el adaptador de corriente. Y por aquí pues ya no tenemos nada más. Bueno, y por aquí vamos a iniciar con los documentos. Tenemos un documento de garantía, dejémoslo por acá. Por acá tenemos la información sobre el servicio de garantía. Por acá está la guía de seguridad y garantía también. Y por acá tenemos un documento de guía de inicio rápido, pues que todo esto lo vamos a mirar en este video. Entonces casi que no importa mucho estos documentos. De igual manera pues tenemos que guardarlos para una posible garantía. La caja también tenemos que guardarla en óptimas condiciones. Y en esta bolsa plástica tenemos el adaptador de corriente, lo vamos a sacar de aquí. Y este es un adaptador de corriente un poquito grandecito, es color negro, su peso es de 80.5 gramos, es cuadrado. Por aquí tiene unas bolitas para que nosotros lo podamos sujetar y poder conectar y desconectar desde esta parte. El conector a la corriente no es abatible, es fijo. Lo menciono porque hay unos que se guardan hacia acá adentro. Este cargador es de 20 voltios por 3.25 amperios a 65 vatios. La medida de este cable es de 2 metros. Tiene esta correa tipo velcro para ajustar el cable cuando querramos guardar el equipo. La medida de la punta es de 4 milímetros por 1.7 milímetros. Por aquí ya tenemos el computador portátil que está recubierto con esta espuma color blanco. Vamos a retirarlo. Y también está recubierto con esta bolsa plástica, entonces también vamos a quitar esta bolsa. Bueno, aquí ya tenemos el equipo. El material es de pasta o plástico, como lo quieran llamar. Tiene un grabado como de rayado horizontal, así, de esta manera, así. Por acá tenemos la marca de Lenovo que está escrita verticalmente. Y el color de este equipo es plata, o también le podemos decir como gris. También se puede conseguir en color negro. Y ahora les voy a hablar sobre sus medidas. Así a lo ancho tenemos 32.71 centímetros o 12.87 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 24.1 centímetros o 9.48 pulgadas. De alto aquí en esta parte tenemos 1.99 centímetros o 0.78 pulgadas. En el peso tenemos 1.6 kilogramos o 3.5 libras, aunque ese peso puede variar por gramos, depende de la construcción del equipo, o sea, si tiene unidades de estado sólido, memoria de RAM y discos duros, entonces eso puede cambiar un poco en el peso. La batería de este equipo es interna de iones de litio de 2 celdas a 30 vatios hora. Según Lenovo, la duración de la batería es de alrededor de 6 horas, pero eso más depende del trabajo que se realice. Puede que dure menos, puede que dure más, eso depende también de la configuración de la energía, lo que estemos trabajando, pero yo creería que pues podría estar durando más o menos entre unas 4 a 5 horas. En el procesador tenemos un Intel Core i3
1005G1, eso significa que es de la 10ª generación, con frecuencia base de 1.2 GHz y frecuencia máxima de 3 GHz. Tenemos 4 MB de caché, 2 núcleos y 4 hilos. En las gráficas tenemos Intel UHD y en unos casos podría venir acompañada de un chip gráfico independiente de Nvidia GeForce MX 110. La memoria RAM que posee este equipo está integrada en la board y es una DDR4-2133 de 4 GB. Según el fabricante se puede instalar hasta 12 GB de memoria RAM máximo. Entonces si tenemos 4 GB integradas, entonces podríamos colocar en el otro slot que nos tiene disponible una memoria de 8 GB para completar las 12. Pero como miraron en el inicio del video, vamos a probar con una memoria de 16 GB para completar las 20. A ver si nos las reconoce. En la descripción del video voy a dejar los tipos de memoria RAM compatibles con este equipo. En el almacenamiento tenemos una unidad de estado sólido NVMe PCI Express 3.0x4 de 256 GB con factor de forma 2242. Según el fabricante se puede instalar hasta 512 GB en este puerto M.2, pero como ustedes miraron, pues vamos a intentar instalar una unidad de estado sólido de 1 TB a ver si de pronto si la reconoce. También este puerto M.2 es compatible con memoria de Intel Optane. También tiene un puerto SATA para la conexión de un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas y dice que le podemos colocar hasta 2 TB. En el sistema operativo tenemos Windows 10 Home de 64 bits. Si quieren, sí le pueden instalar otra versión de Windows 10 como la profesional, y en la descripción del video voy a dejar el enlace que los conduce a los controladores del equipo por si de pronto deciden reinstalar Windows. En el lado izquierdo del computador primero tenemos el puerto para conectar el adaptador de corriente, después tenemos un LED indicador de carga de la batería que cuando está de color ámbar eso significa que el adaptador de corriente está conectado y el nivel de batería está entre el 1% y el 90%. También puede estar de color blanco y eso indica que el adaptador de corriente está conectado y el nivel de batería está entre el 91% y el 100%. También puede estar apagado y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto USB 2.0 tipo A. Después tenemos dos puertos USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un LED indicador de encendido que se enciende cuando el equipo está activo y su nivel de batería está entre el 21% y el 100%. También puede estar de color blanco y parpadeando rápidamente. Eso indica que el equipo está encendido y que el nivel de batería está entre el 1% y el 20%. También puede estar de color blanco y parpadeando lentamente. Eso indica que el equipo está en estado de suspensión. En el lado derecho del equipo, primero que todo tenemos un lector de tarjetas SD, después tenemos un puerto de audio combinado de 4 polos para conectar altavoces o auriculares con micrófono. Este puerto no es compatible con micrófonos independientes. Después tenemos el botón Novo, que tiene la funcionalidad de que cuando el equipo está apagado podemos presionarlo con un clip o una herramienta con esta que ya la conocemos, que es como de los celulares. La introducimos por el huequito, el equipo se encenderá y nos dará unas opciones, entre ellas ejecutar el sistema de recuperación, también ejecutar el sistema BIOS o ingresar al menú de arranque. En la parte de atrás del equipo no tenemos nada y en la parte de enfrente tampoco no tenemos nada. En la parte inferior del equipo tenemos el material de pasta antirrayas de color gris. Tiene 4 gomas en sus esquinas para evitar el deslizamiento del equipo cuando esté en la posición en la superficie. También esto permite de que el equipo esté unos milímetros levantados de la superficie para que el aire entre por los lados y se vaya por aquí por la rejilla de ventilación para que refrigere el equipo por dentro. Ya vamos a mirar por dónde sale el aire caliente. Por acá abajo tenemos los altavoces estéreo y por acá tenemos un sticker el cual nos indica
la marca del producto, la referencia, el serial, el voltaje, el amperaje que necesita y entre otras cosas pues que ya no son tan relevantes. Por aquí en el medio tenemos el logotipo de Windows original. Como se pudieron dar cuenta, este equipo no tiene unidad de DVD, que está casi obsoleta. Tampoco tiene puerto VGA, que también está descontinuado. En este caso tampoco tenemos puerto LAN RJ45. Tampoco tiene puerto de seguridad. Y lo que sí tenemos es un adaptador de red inalámbrico de Wi-Fi más Bluetooth 4.2. Entonces vamos a mirar hasta dónde nos da la pantalla. Y nos da hasta los 180 grados. La regresamos y la colocamos en esta posición para mirar todo lo que está por acá adentro y retiramos este protector. En este equipo tenemos la pantalla de 14 pulgadas o 35.56 centímetros con resolución de 1366 x 768 en HD. También se puede conseguir con resolución de 1920 x 1080 en Full HD. El panel de nivel es IPS, esta pantalla es mate, o sea que es antirreflejo. Tiene unos biseles muy delgados del lado izquierdo y del lado derecho y tiene un recubrimiento fino delgado por aquí alrededor de la pantalla, que es el que permite que no haya un apoyo completo en el cuerpo del equipo cuando cerramos la pantalla. La relación de aspecto de esta pantalla es de 16:9 y en este modelo la pantalla no es táctil. En la parte de arriba de la pantalla tenemos los dos micrófonos, en el medio tenemos la cámara web y al lado tenemos un LED indicador de actividad de esta cámara web. Por aquí tenemos el teclado tipo isla, las teclas son de color gris, las letras son de color blanco y todo el borde que se encuentra por acá es como de color plata y también tiene el grabado horizontal como rayado hacia los lados así. Este teclado no posee retroiluminación. En las teclas F y J conservan la lineecita para poder ubicarlas con el tacto. La tecla mayúscula posee un LED indicador que se ilumina cuando las mayúsculas están activadas y se apaga cuando están desactivadas. En la parte derecha superior tenemos el botón Power, que también tiene un LED indicador que se enciende de la misma manera con la cual yo les expliqué al principio, que hay un LED en el lado izquierdo del portátil, se iluminan de la misma manera. Y también por acá tenemos las teclas de acceso rápido, que por ejemplo si las presionamos en cuestión de el F1, en realidad no es F1 sino el silenciar los altavoces. Por aquí está el de bajar el volumen de los altavoces, subir el volumen de los altavoces, silenciar el micrófono, actualizar la página que estemos en el momento, deshabilitar el panel táctil. Por aquí está el modo avión, que deshabilita la tarjeta de red Wi-Fi más Bluetooth. Con esta tecla deshabilitamos la cámara, con este podemos suspender el equipo y por acá con esta tecla de acá podemos alternar entre pantallas cuando tengamos conectado un televisor, un video beam por el puerto HDMI. Por acá tenemos para bajar la luminosidad de la pantalla, para subir la luminosidad de la pantalla. Y si quieren que funcionen normalmente como las utilizábamos antes, por ejemplo F1, F2, F3 hasta el F12, debemos combinarla con esta tecla que es la FN. Entonces debemos tener presionado aquí y ahí ya funcionaría F1, F2, F3 y así. Por aquí tenemos el panel táctil amplio, compatible con multigestos y su clic derecho e izquierdo se encuentran integrados en el panel táctil. Como se pudieron dar cuenta, ni en el teclado ni por acá tenemos lector de huellas dactilares. Entre la pantalla y el cuerpo del equipo tenemos la rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo. Bueno, ahora hemos llegado al momento de desarmar el equipo para mirarlo por dentro, cómo es, qué podemos hacer, qué podemos aumentar, incluso la explicación de partes internas, de algunas pues no tan a fondo. Recuerden que este proceso lo deben hacer bajo su responsabilidad, si quieren hacerlo, y si no pueden buscar a alguien que lo haga, un ingeniero, un técnico, alguien con capacidad para hacer esto, alguien que tenga experiencia. Entonces primero vamos a retirar los tornillos y para eso necesitamos un destornillador o desarmador de estrella de 4 puntas. La medida la verdad no la sé.
solamente sé que calce en los tornillos. Hay que tener en cuenta de que estos 4 tornillos de acá son pequeños y los de acá arriba son grandes, para que no los vayan a confundir, porque si colocamos un tornillo grande en la parte pequeña podemos perforar el chasis y el tornillo va a salir por al lado del teclado, por ahí entre esas partes. Entonces deben tener cuidado con eso. Lo otro que les comento es que si miran este icono que aparece aquí, es que estoy acelerando el video pues para que no nos demoremos tanto con el proceso. Entonces vamos a empezar. Listo, ya quitamos todos los tornillos. Ahora lo que necesitamos es una herramienta plástica como esta para poder quitar la tapa. Entonces lo que debemos hacer es, bueno, giramos un poco aquí e introducimos en esta parte aquí la herramienta plástica. Le hacemos un poquito de fuerza. Miren que ahí ya salió una parte. Listo hasta ahí. Y se me olvidaba comentarles de que deben colocar algo suave debajo del equipo, pues para no rayarlo. Yo coloqué la fundita que estaba entre el teclado y la pantalla. Volvemos a girar el equipo y vamos ahora hasta la parte de acá. Y lo mismo, la introducimos y empujamos. Miren que ya empezó a salir. Seguimos girando y pues ya estando levantado esta parte podemos introducir y esto va abriendo fácilmente. Va abriendo fácilmente todo esto. Y por último esta parte. Y miren que esto ya prácticamente salió. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con las partes internas. Entonces retiramos la tapa y ya tenemos acceso o visión a toda la parte interna. Entonces empiezo por mostrarles la batería que se encuentra por acá abajo. La referencia de esta batería la voy a colocar por aquí arriba para que la tengan en cuenta, pues son unas letras y números y pues más bien que esté por ahí anotada. Por aquí en esta parte está la conexión de la batería, que es de 8 pines, y seguimos por acá. Por esta parte tenemos aquí la pila tipo botón que va con estos 2 pines, y la referencia de esta pila es una CR2032, que es la pila pues tradicional que siempre he utilizado para las board en computadores. Por acá arriba tenemos las memorias RAM que están integradas en la board. Como es de 4 GB, entonces eso equivale a que cada chip tiene 1 GB. 1, 2, 3, 4 GB en total. Y por aquí tenemos la ranura disponible para instalar otra memoria RAM. Eso ya lo vamos a hacer en un rato. Por aquí tenemos el sticker de Lenovo que está forrando un tornillo. Tenemos que tener cuidado de no quitarlo o dañarlo, porque si no podemos perder la garantía. Ya lo podemos remover después de que cumpla el año de garantía. Más acá arriba tenemos el puerto de la conexión del cable de video, que también incluye el micrófono y la cámara, y este puerto es de 30 pines. Y también por aquí les dejo la referencia de este cable por si de pronto algún día se les daña, necesitan cambiarlo. Aquí ya lo tienen disponible para que solamente lo compren y lo cambien. Por acá tenemos debajo el procesador, que no se puede cambiar en este modelo, y yo creo que entre todos los modelos de ahora ninguno se puede cambiar. Está recubierto con este cobre, ajustándolo para que cuando el procesador, que normalmente se calienta, el calor vaya y se conduzca por aquí por este cobre y después sea refrigerado por este ventilador. Entonces lo que hace es refrigerar esta parte, enfriándola y tratando de controlar la temperatura del procesador para que se mantenga lo más fresco posible. Y por aquí debajo en la board tenemos los espacios para un chip de video y las memorias RAM gráficas de este chip de video si estuviera disponible. Eso ya es para otro modelo, sino que de todas maneras se los explico. Y volviendo por acá a la parte del ventilador, por aquí está su conexión, que es de 4 pines, y al lado tenemos el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth, que tiene 2 cables que son sus antenas y van por aquí por esta parte hasta subirse a la parte principal de la pantalla. En la parte de allá arriba terminan los cables y ahí están las antenas.
Por aquí tenemos el puerto M.2. Voy a retirar esto un poco para acá para que lo miren. Aquí está el puerto M.2 y por lo que les había dicho al principio del video, tiene una unidad de estado sólido con factor de forma 2242 y también es compatible con la 2280 que llega hasta acá. Ahora miramos cuando cambiemos de unidad de estado sólido. Por aquí debajo, entre el adaptador de red Wi-Fi y la unidad de estado sólido, tenemos una conexión que va directamente hasta este puerto de acá, que es de la tarjeta del lector de tarjetas de memoria SD. Aquí también está el chip de audio, que pues aquí está la salida, y también tenemos el botón Novo. Esta conexión que vemos aquí es de 20 pines y en esta misma tarjeta tenemos la conexión de los altavoces, que es de 4 pines y que baja por aquí, por esta parte hasta aquí, hasta un altavoz, y de aquí va otra conexión hasta el otro altavoz que se encuentra acá. Por acá tenemos el espacio para la conexión de un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas y esa conexión la tenemos por aquí. Y ese cablecito va a dar por aquí debajo. Ahora retiramos la batería para darnos cuenta, y esta es la conexión del disco duro, que es de 10 pines. Y ahora vamos a mirar qué hay aquí debajo. Entonces retiramos estos dos tornillos y este tornillo de acá. Ahora podemos levantar esta batería y al mismo tiempo despegar esta parte aquí. Listo. Subimos y la volteamos hacia acá para poder mirar todo lo que hay acá adentro, y aquí es donde yo les comentaba que está el cable para la conexión de un disco duro, que bueno, también ahora lo vamos a probar, y viene desde aquí hasta acá. Y más acá tenemos la conexión del panel táctil que va de la board hasta acá, y esta conexión es de 6 pines. Y por acá también tenemos la conexión del teclado, que es de 32 pines. Y bueno, hemos llegado también al final de estas partes de mirar qué tanto hay, y ahora vamos con las pruebas de la instalación de disco duro, unidad de estado sólido y la memoria RAM. Entonces aprovechamos que la batería está por este lado para retirar esta lata, este chasis, que es el que nos va a permitir colocar un disco duro adicional. Entonces retiramos estos dos tornillos, retiramos esta. Entonces aquí tenemos nuestro disco duro y tenemos que conseguir 4 tornillos. Yo aquí tengo estos tornillos que quepan en estas partes, aquí, aquí, acá y acá, para poder ajustar ese chasis que retiramos. Entonces también primero miramos la conexión que tiene, que es así, y esta que está aquí también. Entonces eso significa que el disco duro va a ser instalado de esta manera. Entonces colocamos los tornillos, el uno ahí, no lo ajustamos tanto todavía, el otro aquí también, tampoco lo ajustamos mucho todavía. Giramos y colocamos el otro tornillo por acá y colocamos el otro por aquí. Ahora sí, ajustamos un poco más todos los lados y listo. Entonces conectamos aquí esta parte, listo, lo colocamos aquí que calce perfectamente. Colocamos los dos tornillos que ya estaban aquí ajustando esta lata, este de acá también, y ahora ya podemos bajar la batería. Bueno, vamos a retirar esta cinta, colocamos por otro lado y lo colocamos ahí y colocamos sus respectivos tornillos, los dos acá y otro acá. Ahora vamos a retirar esta unidad de estado sólido. Y listo. Y ahora para colocar esta unidad de estado sólido, que es más grande, entonces debemos retirar este tornillo, este engrane que por lo general está bien apretado. Entonces utilizamos una pinza, solamente lo desajustamos y ahí ya podemos retirarlo. Y lo colocamos en el lado de acá. Y ahora ya podemos colocar, recuerden que esta entra en 45-40 grados más o menos. La bajamos y colocamos su respectivo tornillo.
hasta ahí. Y por acá tenemos la memoria RAM de 16 GB que la vamos a colocar aquí en este slot. Y recuerden que si no nos agarra la unidad de estado sólido de 1 TB, vamos a probar con la de 512 GB. Y si sí la reconoce, pues no tenemos necesidad de utilizar esta, de probarla. Y lo mismo vamos con la memoria RAM de 16 GB. Si no la reconoce, bien. Y si no, ya probaremos con la memoria de 8 GB, porque recordemos que Lenovo dice que lo máximo son 12. Y ahora vamos a darnos cuenta si en realidad eso es cierto, o le podemos instalar la de 16 más 4 para que quede con 20. Y también, de todas maneras, después voy a hacerlo la prueba de la instalación de esta unidad de estado sólido tipo SATA, que después les voy a decir si funcionó o no funcionó, porque hay unos equipos que sí reconocen y otros que no. Entonces, listo, vamos a cerrar esta parte aquí. Solamente voy a cerrar, voy a ajustarlo y voy a cerrar solamente la parte de las esquinas. O sea, voy a colocar solamente tornillos aquí, aquí y aquí para que me hagan soporte en las bisagras de la pantalla por si de pronto no se me vayan a dañar. Lo demás no lo voy a colocar porque no es necesario. También les recuerdo que en esa unidad de estado sólido que instalé ya tengo un sistema operativo Windows donde vamos a iniciar una aplicación que se llama AIDA64, que es la que yo normalmente utilizo para revisar y diagnosticar los equipos. Entonces volteamos el equipo, quitamos este de aquí y bueno, ya subimos aquí la tapa y ahora lo enciendo y vamos a mirar cómo es el resultado. Bueno, entonces le voy a dar el botón Power para que inicie el sistema. A veces cuando uno modifica la memoria RAM se sabe demorar un poco más en iniciar. Hizo un parpadeo pero todavía no alcanzo a mirar nada. Esperemos un rato más. Y listo, miren que ya inició el sistema operativo, está iniciando, perdón. Y como se pudieron dar cuenta, se demoró bastante en darme la imagen, como les comentaba. Cuando se cambia la memoria RAM o se modifica la memoria RAM, esto ya demora en encender. Entonces, bueno, vamos a mirar ahora en el sistema del programa que les digo. Bueno, ya estamos aquí en el sistema operativo, entonces yo traje este acceso directo de AIDA64, eso no lo mostré en el video, pero bueno, no importa, vamos a abrir este programa que es el que nos va a dar información de todo lo que hemos instalado. Entonces primero vamos a verificar lo de la memoria RAM, vamos aquí a placa base, después vamos a SPD y es aquí donde ya me muestra que tenemos instalada 16 GB. Esta es la referencia de esta memoria y entonces eso quiere decir de que si nos ha reconocido. Vamos aquí a la parte de memoria y aquí nos dice total 20 GB. También podemos ir a inicio, este equipo, propiedades y aquí también nos va a mostrar de que dice 20 GB. Entonces eso quiere decir de que no hay problema con la memoria de 16 GB si no la reconoció completa y la podemos utilizar. Ahora vamos a ver la parte del almacenamiento. Entonces vamos aquí a la parte donde dice ATA y aquí es donde me indica primero que todo el disco duro. Vamos a bajar por acá y aquí es donde nos dice la marca del disco duro, que es un Seagate. Aquí está la referencia del disco duro, que la forma es de 2.5 pulgadas, que es de 2 TB, que es SATA 3 y que es de 5400 revoluciones por minuto. Los demás pues ya son otros datos más avanzados que no hace falta mencionarlos. Entonces eso quiere decir de que también si detecta los 2 TB de disco duro. Incluso podemos colocar una unidad de estado sólido de 2 TB también. Vamos a verificar ahora la unidad de estado sólido. Bajamos y acá nos damos cuenta, bueno, era una Crucial, la referencia es una P1, está puesta
en el puerto M.2 con factor de forma 2280, que es de 1000 gigas, o sea 1 terabyte. Y por acá tenemos que es una PCI Express 3.0 por 4. Entonces esto también quiere decir de que sí nos reconoce la unidad de estado sólido de 1 terabyte y no de 512 como lo decía Lenovo. Entonces yo creo que no hace falta probar la unidad de estado sólido de 512 GB y tampoco hace falta probar la memoria RAM de 8 GB, porque ya nos dimos cuenta que hasta acá podemos llegar, y si podemos llegar hasta ese punto, lógicamente que las de menos capacidad sí las vamos a poder utilizar. Y bueno, pues también ya me dieron ganas de revisar pues si reconocía la unidad de estado sólido tipo SATA. Entonces de una vez apagué el equipo, coloqué la unidad de estado sólido SATA, que solamente es de 120 GB, solamente como para probar. Entonces nuevamente vamos aquí a almacenamiento y vamos aquí donde dice ATA. Bueno, aquí está el disco duro de 2 terabytes como ya lo habíamos visto, y por acá dice ADATA, que bueno, esta es la referencia de esa unidad de estado sólido, el serial. Y bueno, bajamos, por acá tenemos otros datos más importantes. Bueno, aquí está la referencia que está en el puerto M.2 con factor de forma 2280, aquí otra vez nos lo dice, y por acá nos dice que es de 120 GB y que es SATA 3. Entonces, como nos podemos dar cuenta, sí nos reconoció la memoria RAM de 16 GB, la unidad de estado sólido NVMe de 1 TB y por acá la unidad de estado sólido de 120 GB en SATA. Entonces eso quiere decir de que podemos ampliar bastante el nivel del hardware. De todas maneras, estas son pruebas y no quiere decir de que tú tengas que hacerlo. Por ejemplo, en la memoria RAM yo te podría recomendar máximo hasta unas 12 GB, me parece que es suficiente. Y en cuestión de el almacenamiento, las 256 GB de unidad de estado sólido que tiene ya el equipo es bueno. Y lo que de pronto sí me gustaría es aumentarle un disco duro de 1 terabyte y así tendríamos un excelente equipo. Esa sería mi recomendación, pero ahí ya más que todo tendrían que ustedes mirar qué es lo que más les conviene. Entonces bueno, vamos a continuar con el video porque continuamos con pruebas. Bueno, ya nuevamente quité la tapa y como se pudieron dar cuenta todo lo que nos reconoció. Ahora vamos a dejar el equipo como estaba. Entonces primero retiramos aquí la memoria RAM. Ahora vamos a quitar la unidad de estado sólido, la SATA. Recuerden que la otra ya la quité, ya hice la prueba y después desarmé detrás de cámara el equipo y le instalé esta unidad de estado sólido SATA para hacer la prueba que miraron. Regresamos el tornillito donde estaba. Y volvemos a colocar la unidad de estado sólido que ya tenía. Y casi me olvido de comentarles sobre esta espuma o goma, no sé cómo le quieran llamar. Esto es para que esta parte de aquí haga contacto con esta parte. Entonces en el momento que se cierra, esto va a hacer contacto por aquí. ¿Para qué? Para que disipe un poquito más el calor que va a generar esta unidad de estado sólido. Aunque se tiene entendido de que las unidades de estado sólido por lo general casi no se calientan. Pero de todas maneras les comento para qué sirve esta parte, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a quitar el disco duro. Entonces recuerden que tienen que quitar primero la batería. La levantamos un poco hacia acá. Si quieren la desconectan o si no pues la dejan ahí, no hay ningún problema. Y ahora retiran estos dos tornillos. Y ya podemos aquí levantar esta parte. Desconectamos con mucho cuidado, no se vaya a quebrar el puerto. Y ahora retiramos los tornillos que, como les comentaba, estos tornillos no están incluidos con el equipo, tienen que conseguirlos por otro lado. Volvemos a ajustar aquí, bajamos la batería, colocamos los tres tornillos que van aquí
y por aquí entre el medio de la board hay la posibilidad de que este chip sea el chip BIOS, pues para que también lo tengan en cuenta. Listo, ahora sí nuevamente colocamos esta cinta que estaba por aquí. Y ya hemos dejado el equipo como estaba. Ya hicimos las pruebas y todo. Entonces ahora vamos con el cerrado del equipo. Entonces primero pues colocamos la tapa y empezamos a presionar para que se vayan cerrando todos los lados. Y volvemos a colocar todo como estaba. Recuerden que los tornillos grandes son de aquí, 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 acá, acá y acá. Y los pequeños son en la parte de abajo. Y listo, el cerrado del equipo ha quedado terminado. Y recuerda que si hasta aquí te ha gustado este video, recuerda que te puedes suscribir a este canal para seguir recibiendo notificaciones de videos como este. Todavía no te vayas, que seguimos con más pruebas de este equipo, pero en este momento los dejo con una galería de imágenes pequeña. Bueno, ahora vamos a mirar el tiempo de inicio del equipo, sabiendo que tiene un procesador Intel Core i3 de la 10ª generación, unidad de estado sólido y que tenemos 4 GB de RAM. Entonces ahí se pueden dar cuenta del inicio que tuvo, lo hizo muy rápido me parece a mí. Bueno, ahora vamos con la prueba del sonido para ver qué tan bien suena. Por aquí tengo una canción descargada de YouTube que no tiene problemas con copyright, por tanto la podemos utilizar para hacer esta prueba. Les recuerdo que el controlador de audio está instalado, el volumen del sistema también está al 100% como lo pueden ver, y acá también está al 100%. Entonces le voy a dar play para que ustedes se den cuenta cómo se escucha. Bueno, yo creo que es suficiente, si no se nos va muy de largo el video, aunque ya está muy largo creería yo. Pero déjenme decirles de que, bueno, con lo que yo escuché me puedo dar cuenta que en realidad no suena tan fuerte. Tienen que entender de que por este video ustedes no van a poder lograr escuchar bien el sonido del equipo, pues ya sería mejor hacerlo en vivo. Entonces yo les comento lo que escuché, está como bajito, no se escucha tan fuerte como otros equipos que hemos tenido en el canal. De igual manera es un volumen agradable, no es tan fuerte ni tan ruidoso, es un volumen suave y placentero, entonces creo que en realidad no se necesitaría que suene más fuerte. Ya para eso ya tendríamos que colocar, bueno, en un amplificador o algo así, pero me parece que se escuchó normal y se escuchó bien. Bueno, aquí les estoy indicando la temperatura mínima de este equipo. Como se pueden dar cuenta, el equipo no está trabajando, está al 0% de uso. Entonces eso quiere decir de que la temperatura mínima la podemos ver en la parte izquierda superior. Nos podemos dar cuenta que la temperatura mínima está entre 38 grados Celsius y de ahí baja a 35. Miren, hay otras partes donde se manejan los núcleos 1 y 2 que son de 33 y 35 grados Celsius. Entonces me parece que es una buena temperatura, como muchas que he tenido en el canal de otros equipos, es una buena temperatura mínima. Bueno, aquí les estoy indicando la temperatura máxima de este equipo. Como se pueden dar cuenta, ya está trabajando al 100% durante 3 minutos y 20 segundos y eso ya es suficiente para darnos cuenta cuánto es la temperatura máxima. En el lado de acá podemos ver que está entre 68, 75, por ahí. En realidad no es una temperatura mala, es una temperatura buena, sabiendo que está trabajando al 100%. Y lo otro es que les comento de que no todo el mundo trabaja
al 100%. Esto es como una prueba. Si es de uso normal, lógicamente que la temperatura va a estar más abajo. Incluso, a ver, voy a tocar un poco esta parte que es por donde sale el aire caliente y me doy cuenta de que en realidad no está caliente para nada. Está a una temperatura muy buena. Y por otro lado es que el ventilador sí se lo siente, lógicamente, porque está tratando de enfriar el procesador, pero no es que se lo escuche demasiado fuerte, se lo escucha un poquito lo normal. Entonces esa ha sido la temperatura máxima de este equipo. Bueno, ahora les estoy indicando la calidad de la cámara para que ustedes se den cuenta. Hay un poquito de ruido, que es normal, pues no podemos comparar una cámara de un celular pues con un computador. También les comento que estoy a una distancia más o menos de unos 50 centímetros de la cámara y del micrófono para que se den cuenta el recorte que hace. Me parece que eso está muy bien, no lo hace muy abierto porque a veces se mira toda la parte de atrás y en cambio aquí me hace un recorte que se mira solamente lo que necesito, que es el rostro. Lo otro que me estoy dando cuenta que esta cámara graba con la aplicación de la cámara, lógicamente en relación de aspecto 4:3, no es de 16:9 como estamos acostumbrados en las pantallas anchas, se podría decir. Lo otro es que están escuchando el sonido del micrófono grabado al 100% con la cámara, entonces para que ustedes se den cuenta más o menos cómo se escucha. Lo que sí me estoy dando cuenta es de que lógicamente sirve normal para teleclases, para clases virtuales, sí puede servir y está muy bien. Entonces esta es la calidad de la cámara y del micrófono. Bueno, ahora vamos con mi opinión personal sobre este equipo. Como siempre tengo que recordarles que todos tenemos nuestros puntos distintos de vista de ver los equipos. Lo otro, que no hay equipos perfectos, todos tienen sus cositas que de pronto nos pueden desanimar. Así es que tienen que mirar los puntos a favor y los puntos en contra. Ya depende de ustedes. Lo otro es que con el tiempo pues cada vez los están haciendo más pequeños. Están tratando de ahorrar mucho en los productos, en la creación de los productos. Entonces primero vamos con lo que sí me gusta de este equipo. Primero que todo, que tiene un peso muy liviano. Es muy delgado el equipo, fácil de transportar, de llevar en un maletín y es muy cómodo. Lo otro que me gustó mucho fue el color del equipo. Ese rayado como plateado se ve muy elegante y se mira excelente. Lo otro que sí me gustó fue el manejo del teclado, que es suave y silencioso como todos los equipos portátiles que tengo. Por lo general a mí me gusta mucho el manejo de los teclados de los portátiles. También me gustó el manejo del panel táctil, que a pesar de que tiene su clic derecho e izquierdo incluido en el panel táctil, sí responde normalmente a los clics derecho e izquierdo, y también es muy suave para manejar el cursor. Lo otro que sí me gustó son los biseles, que son muy delgados del lado derecho, del lado izquierdo, por tanto podemos aprovechar bastante la pantalla. Lo otro que sí me gustó fue su pantalla antirreflejo, que podemos trabajar fácilmente y si tenemos algo atrás que alumbre mucho no nos afecta en el momento que estemos trabajando gracias a esa pantalla. Lo otro que sí me gustó y lo resalto bastante es que es muy fácil de desarmar, por tanto podemos hacer una actualización fácilmente sin tener que quitar gomas. Por ejemplo, en el caso de Hewlett Packard, que a veces son como medio complicados para quitar esas gomas, entonces en este caso es muy fácil de desarmar. Lo otro que sí me gusta y también lo resalto bastante en consideración con las otras marcas es que este equipo trae ya incluido el cable flex, el conector para el disco duro, si nosotros quisiéramos colocar un disco duro, porque hay otras marcas como Asus, Hewlett Packard, que tenemos que comprar el cable por aparte, ese cable flex, y ese cable es demasiado costoso. Llega a costar hasta a veces hasta 35 y 40 dólares y es demasiado como para uno comprar ese cable y adicionalmente comprar el disco duro, entonces no sale muy costoso. Entonces en este caso, como trae ya incluido ese cable flex, solamente tenemos que comprar el disco duro o la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas y la instalamos y listo. Solamente tenemos que conseguir adicionalmente los 4 tornillos que ustedes miraron. Lo otro que sí me gustó también es que es compatible con los dos factores de forma en el puerto M.2, que es el 2242 y el 2280. Ahora vamos con los puntos que no me han gustado de este equipo. Primero que todo, que no tiene un LED indicador de lectura
o escritura del disco duro, que usualmente todavía lo está sacando a relucir la marca Hewlett Packard y las demás marcas lo han desaparecido. Entonces eso a veces es importante para nosotros poder diagnosticar discos duros. Lógicamente que también hay programas que nos ayudan a diagnosticar, pero ese LED es bien importante para los principios del diagnóstico. Lo otro que no me gustó es que la memoria RAM de 4 GB viene integrada en la board, entonces eso hace que no podamos cambiarle, aunque pues de igual manera podemos colocar hasta 12 o más GB de RAM junto con la otra ranura y pues eso lo hace bastante, pero de todas maneras a veces no es un punto a favor que estén integradas, porque de pronto si fallan puede ser un problema un poco grave para solucionar. Lo otro que no me gustó es el botón de encendido que está incluido en el teclado. Me hubiese gustado que estuviera por aparte como usualmente lo hace Hewlett Packard. También resalto esa parte de esta otra marca, porque a veces de pronto el teclado puede llegar a fallar, y si ese teclado falla pues lógicamente que no lo podemos prender. Entonces si el botón power estuviera en otro lado independiente, podríamos colocar un teclado USB hasta mientras pedimos el teclado original, pero podemos seguir trabajando. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Es un poquito largo, pero trato de ser bien específico en todos los puntos de vista de los equipos. Si de pronto crees que me faltó algo por decir, por favor coméntalo para ver si lo puedo tener en cuenta para la próxima. Esto excluye el funcionamiento, el jugar juegos, eso todavía no lo hago. De pronto algún día lo haré, no estoy muy seguro, pero si de todas maneras te gustó este contenido, le puedes dar me gusta. Si vas a comprar el equipo, puedes dejar tu comentario a ver qué tal te ha parecido, y si lo tienes, también nos puedes comentar qué te ha parecido, cuánto te dura la batería y en qué condiciones estás trabajando. Recuerda que te puedes suscribir al canal, que es totalmente gratis, no debes pagar nada, para que sigas recibiendo notificaciones de esta clase de videos. Ya nos vemos en otro video, que estén bien y chao.